del cual vamos a hablar en detalle, sino es un problema de mucho más largo plazo. Es un problema de malnutrición. Y en ese problema de malnutrición hemos tenido algunos éxitos innegables. El Perú es un modelo a nivel mundial de lucha contra la desnutrición crónica infantil y lo pueden ver en la transparencia. Si bien sigue siendo un problema, hoy día 11.5% de nuestros niños menores de 5 años enfrentan un problema de desnutrición. Esto ha venido bajando sostenidamente y sigue bajando. Y eso es porque hemos logrado hacer buenas políticas, buenas alianzas entre el sector público y el privado y sobre todo porque hemos podido trabajar en lograr un modelo de intervención efectivo, eficiente y sostenido en el tiempo. Pero si ven más abajo, los otros problemas de malnutrición que tenemos no nos ha ido bien. En la anemia, hoy día, 4 de cada 10 niños siguen estando, menores de 36 meses, enfrentan un problema de anemia. Esto hipoteca buena parte de sus posibilidades de un buen desarrollo y pone también en riesgo el propio desarrollo de todo nuestro país, en términos de productividad, en términos de empleabilidad, en términos de capacidades. Ahí tenemos muchas intervenciones, algunas buenísimas y hablaremos de ellas aquí. Sin embargo, no tenemos un modelo que funcione por sí solo y que haya logrado reducciones sostenidas de manera significativa. Tenemos pequeñas reducciones todavía, mucha tarea que hacer ahí. Pero además tenemos los nuevos problemas, un problema severo de sobrepeso y obesidad. Todos estos problemas de malnutrición, según el estimado, el estudio que hizo el Programa Mundial de Alimentos, costaron en el 2019 casi 5 puntos del PBI. Eso es imposible de sostener. Un país no puede desarrollar con ese tremendo costo. Y el documento es muy claro en el detalle y en la metodología, pueden revisarlo, está en la página web del Programa Mundial de Alimentos y justamente eso debe llamarnos a tomar acción. Más tiempo demoramos en atender la malnutrición, más tiempo seguiremos pagando este enorme costo. Pero a este problema que venía sucediendo desde antes de la pandemia de la malnutrición, se nos suma un problema de hambre, que ya no era un problema en el Perú y hoy día ha vuelto a ser uno de los problemas centrales para las familias peruanas. Y es un problema no de falta de alimentos, es un problema de acceso económico a los alimentos. A la gente no le alcanza para sostener su consumo alimentario. Las familias no pueden seguir comiendo lo que comían antes. Por suerte, hubo una encuesta en el 2012 en el Barómetro de las Américas, se le preguntó a las familias peruanas si es que por falta de dinero en los últimos 3 meses se habían quedado alguna vez sin alimentos en su casa. 17% respondió en el 2012, cuando el nivel de pobreza era el mismo que hoy, 26%, que esta situación se les había presentado. Repetimos esta pregunta en junio de este año y 44% de los peruanos respondió que alguna vez en su casa se quedaron sin alimentos por falta de dinero. 44% de los peruanos. 61% en el estrato socioeconómico D y E. Hay hambre, sin duda hay hambre. Pero peor que eso es que cuando le preguntamos hace 3 o 4 semanas a los ciudadanos peruanos cómo habían enfrentado el proceso inflacionario global que afecta principalmente a los alimentos, la inflación alimentaria en el Perú en el último año es casi 14%, encontramos que solo 11%, 1 de cada 10 hogares peruanos, ha podido mantener sin ningún problema su consumo de alimentos. 1 de cada 10. Y 34% de los peruanos señalaron que habían tenido que reducir significativamente su consumo de alimentos. Esto es una locura. Pero ante ello las personas no se quedan quietas, no están esperando que las ayudemos, están actuando. Y vamos a discutir cómo parte de la manera de enfrentar esta situación terrible viene de las soluciones comunitarias. 14% de los peruanos ha respondido que en los últimos 7 días comió alguna vez en una olla común, en un comedor popular o en un comedor parroquial. Eso es más de 3 millones de personas. Como nos va a contar Abilia en esta sesión, las personas no van y comen solo para ellas, compran comida para sus niños, para los miembros de su familia. Probablemente hay 5 millones de personas en el Perú que recurren a una solución comunitaria para alimentarse. Esto es una situación de crisis. Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿No hay solución? Por el contrario, tenemos muchas soluciones. Sabemos lo que hay que hacer. La pregunta es ¿cómo hacemos que esto llegue en la escala que requerimos que llegue para que
ese 35% de personas que han tenido que reducir sustantivamente su consumo de alimentos no sienta que le hemos fallado. Entonces, comienzo preguntándoles, ¿no hay solución? ¿Qué soluciones vemos? ¿Qué cosas tenemos en marcha para enfrentar este problema? Aníbal, por favor, cuéntanos. Muchas gracias. Primero, felicitar. CADE en este momento está tratando un tema fundamental y no solamente porque hay un interés global, sino también un interés de la propia empresa de poder buscar soluciones. Y justamente tú mencionabas que el Perú fue reconocido como un ejemplo mundial para la reducción de desnutrición crónica infantil. La pregunta es, ¿qué pasó en ese momento, no? ¿Qué es lo que activó ese buen desempeño del país? 2007 hablamos y de pronto ocurre algo parecido como ahora, ¿no? Se reúnen todos, dice, hay un problema que resolver. Estábamos hablando 2007, un 38.8% de prevalencia de desnutrición crónica infantil, y empieza una iniciativa de la sociedad civil donde, bueno, vamos a generar compromisos con los políticos, generar compromisos de desarrollar política de Estado. Y un paso importante era identificar cuáles son esas intervenciones efectivas que funciona y que no funciona, y que debería el Estado financiarlos. Y se convierte en política de Estado. Aparece el presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados es una política que permite justamente diseñar, asignar recursos a las intervenciones que funcionan, a las intervenciones efectivas basadas en evidencia. Quiere decir que eso se convierte en una política de Estado, pero va más allá de un gobierno. Es un compromiso para poder lograr el efecto, y se logró. En 2015 se bajó a la mitad, 50% de la desnutrición crónica infantil. Se bajó en un periodo de 8 años. Quiere decir que, y además es un indicador difícil de bajar, porque requiere un tiempo para poder lograr ese cambio. Y Perú fue uno de los países que logró ese resultado. Entonces, la pregunta es, ahora tenemos un problema adicional. Sin embargo, todavía no se ha resuelto, como bien dices, Carolina. O sea, seguimos manteniendo la doble carga en la nutrición, que ahora empieza la obesidad. Muy bien. Entonces, ¿qué se puede hacer en este momento? Y creo que esa experiencia de generar información, de generar evidencia, de buscar las cosas que funcionan y no funcionan, se necesita hacer una inversión, y ese trabajo se empezó a hacer con alianzas público-privadas, donde el Programa Mundial de Alimentos sirvió de puente para conectar el trabajo que hace el público y el trabajo que hace el privado, y generar esas evidencias. Y tenemos experiencias con muchas empresas que han comenzado a desarrollar para reducir anemia, que fue el siguiente problema, y esa inversión ha permitido ahora escalar a política pública. Por ejemplo, agentes comunitarios que permiten acompañar a las familias y reducen la anemia. Y entonces ha permitido desarrollar, junto con Antamina, con Misquimayo, con el Fondo Social Bayobar en el norte, se desarrolló un modelo que luego se pudo conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas y escaló a política pública. Entonces hay posibilidades de trabajar investigación y desarrollo con fondos de protección de responsabilidad social para que puedan escalar a política pública y hacer sostenible estas intervenciones. Tenemos estas experiencias que creo que puede ser nuevamente el inicio ante este problema que estamos enfrentando. Efectivamente, el esfuerzo que se logró con el tema de desnutrición crónica nos muestra que sí podemos hacerlo, que sí sabemos cómo hacerlo, pero necesitamos echarlo a andar, ¿no? Y mientras eso se echa a andar para enfrentar los problemas de malnutrición que hemos mencionado, pero agravados hoy día y además en proceso de empeorar, justamente porque hay un problema de acceso económico a los alimentos, es que necesitamos identificar las soluciones y asegurar que mientras llegan las soluciones se sostengan los esfuerzos. Abilia, cuéntanos, ¿qué ha hecho la gente para enfrentar esta terrible situación de hambre que sobre todo se agravó con la pandemia? Muy buenas tardes, señores empresarios. Para nosotros, un saludo desde la Red de Ollas de Lima Metropolitana. Es una gran oportunidad conversar con todos ustedes. Soy la presidenta de la Red de Ollas del distrito de San Juan del Lurigancho. Cuando empezó la pandemia, no se generan las ollas comunes, ya existían las ollas comunes, pero en esta pandemia se generó en un proceso de organizarse, porque muchas personas quedaron sin trabajo y quedaron encerrados en sus casas. Nosotros, a partir de las ollas comunes, empezamos a generar
organizarnos y luchar contra el hambre. Así como los doctores estuvimos en primera línea. No solo la gente ha muerto de COVID, también ha muerto de hambre. Muchos ancianos se quedaron sin trabajo. A la par, en esta organización ya son 2 años de trabajo. En el 2020, cuando en marzo el presidente dice quédense en casa, empezamos a organizarnos, empezamos a cocinar para 120, 180, 200 personas, como bien lo hemos venido haciendo. Pero a partir de eso también hemos ido discutiendo con el Estado, hemos generado que se saque una ley que reconozca las ollas comunes. A la par nosotros hemos hecho recuperación de alimentos. En el Perú hay un porcentaje de 12 millones de toneladas de alimentos que se desperdicia. Nosotros hemos empezado a organizarnos para que podamos hacer recuperación de alimentos. Hemos conversado con el programa A Comer Pescado para que los pescados puedan llegar hasta nuestros asentamientos humanos y podamos comprar a bajo precio. Hemos empezado a generar nuestros huertos en nuestras ollas comunes para poder alimentarnos. Lo que pedimos es que el Estado declare la emergencia alimentaria para que las ollas comunes puedan tener un presupuesto y podamos nosotros, juntamente con la recuperación de alimentos, juntamente con el programa Trabajar a Comer Pescado, podamos generar un plato y una nutrición complementaria para así poder atender a los niños, adultos mayores, que hoy en día esta pandemia ha desnudado la ineficiencia que por muchos años se ha venido conversando sobre la inseguridad alimentaria. Hoy, con esta emergencia alimentaria no es así. Hoy se vuelve en una crisis alimentaria con esta alza de precios, pero nosotros desde nuestras organizaciones no hemos estado de manos cruzadas solo pidiendo que el Estado nos dé alimentos. Hemos empezado a generar nuestros propios recursos. Es así que nosotros hemos empezado a hacer polladas, hemos empezado a vender caldo de mote para poder comprar nuestros balones de gas. Ha sido una lucha diaria y nosotros queremos que desde los empresarios, que desde el Estado, que desde la academia podamos hacer un trabajo organizado y podamos empezar a generar en estas ollas comunes que estuvieron en primera línea, están y continuarán, porque esta pandemia no termina hoy ni terminará. La crisis se va agravando con esta alza de precios y también desde los agricultores. Lo que nosotros, señores empresarios, desde las ollas comunes, no estamos esperando que el Estado nos dé y nosotros sentados. También somos personas que trabajamos y de poco a poco hemos podido generar en estas ollas comunes un alimento de calidad y nutritivo. No somos empresarios como ustedes, somos empresas que hemos hecho desde estas ollas comunes como pequeños restaurantes. Hemos empezado a fusionar comida. Todo lo que entra a la olla común se vuelve alimento para servir a otras personas, igual que ustedes, igual que nosotros, ya sea nuestra familia o personas que están en nuestra comunidad, hacer un trabajo social. Gracias. Antes de darle la palabra a Vasco para escuchar cómo el sector privado también está generando soluciones, quiero preguntarle a Vilia si ella era ya lideresa de una olla común antes de la pandemia. Nosotros, desde nuestros asentamientos humanos, a veces sin ser dirigentes o lideresas de una olla común, hemos aprendido a construir escaleras, muros de contención con nuestros propios esfuerzos. Pero esta vez, cuando se generó la pandemia, hemos tenido que organizarnos para pedir donaciones, para pedir recursos al Estado. Y esta emergencia puede ser atendido, que el Estado también nos visibilice. Nosotros, hoy hay liderazgo en nuestras ollas comunes y esas mujeres, sin saber leer y escribir, están enfrentando la pandemia. Muchas gracias, Avilia. Vasco, ¿qué es lo que hace el sector privado? ¿Hay soluciones, hay esfuerzos del sector privado que estén contribuyendo a enfrentar esta crisis?
Hola, hay muchísimos esfuerzos, hay un montón de iniciativas, pero quiero partir por conectar y aprender de lo que nos cuenta Vilia. Ante la crisis se juntan, ante la crisis se ponen de acuerdo, se organizan y salen adelante. Los esfuerzos del sector privado son fantásticos. Tengo muchísimos ejemplos que contar. Hay muchas iniciativas, pero son esfuerzos que trabajamos de maneras aisladas. Yo no soy ningún experto en el tema, no soy académico, solo les puedo contar lo que vengo viendo en estos 15 años en los que estoy metido en temas de malnutrición y anemia. De hecho, 15 años porque yo comencé a meterme cuando fue el terremoto del 2007 aquí en Pisco. Y veo el tema con muchísima frustración y lo que entiendo como empresario es, hay soluciones, el tema se puede resolver, sabemos de alguna manera cómo resolverlo, se ha resuelto en muchos otros países. El Perú ha tenido un ejemplo desde el año 2006, 2007 hasta el año 2015 de juntarse coordinadamente y resolver un problema anterior que tuvimos relacionado a la malnutrición, en ese caso malnutrición infantil. Es decir, tenemos ejemplos de cómo habernos juntado y haberlo resuelto. Hoy tenemos ejemplos aislados fantásticos. El trabajo que hace Nestlé con obras por impuestos, de hecho ayudado acá por nuestro presidente Felipe, el trabajo que viene haciendo Bacus, el trabajo que viene haciendo Licorp, el trabajo que viene haciendo Antamina, son realmente espectaculares. Los esfuerzos son muy serios, muy profesionales. Pero si algo he aprendido es que este es un monstruo grande. Estamos hablando de millones de personas. Si no logramos que esos esfuerzos los coordinemos entre todos y que eventualmente lleguen a ser política pública, no vamos a lograr gran cosa. Es frustrante dedicar 3, 4, 5 años, invertir millones de soles y estar impactando a una comunidad o a dos. Tenemos 550.000 niños que nacen cada año, de los cuales el 40% van a estar con anemia. Son 200.000 niños que no van a lograr desarrollar su cerebro. Lo que quiero decir con esto es un problema que nos compete a todos, no es un problema de alguna gente allá afuera. Si tenemos 200.000 niños que nacen por año, que no logramos como sociedad hacer que desarrollen sus cerebros, eso nos va a traer un costo terrible, ya nos viene trayendo un costo terrible, económico y social, de los próximos 50 años. Es un problema de todos. Yo puedo plantear que puedo ponerme el corazón en el corazón en la mano y decir, nuestros hijos, 200.000 de nuestros hijos van a estar sufriendo esto y nos va a traer, esto es inaceptable. Tenemos un país que tiene 6.000 años de cultura culinaria. Somos el país número 1 en el planeta, número 1 en agrobiodiversidad. Es inaceptable que sea esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que juntarnos y tenemos que coordinadamente encontrar las formas de esas soluciones que ya sabemos cuáles son. No hay que inventar la rueda, aplicarlas de manera masiva y no con esfuerzos aislados. Gracias, Vasco. Efectivamente, el sector privado tiene un conjunto de experiencias, como bien dice Vasco, fantásticas, ¿no? ¿Cómo hacemos que lleguen a todos? ¿Cómo hacemos que ese 35% que hoy día de peruanos que está comiendo menos que antes pueda comer mejor, pueda comer nutritivo, pueda comer sano? Entonces, la pregunta es, ¿cómo replicamos esto? ¿Cómo avanzamos para que los esfuerzos que se hacen desde el privado, los esfuerzos que se hacen desde las organizaciones sociales, desde la cooperación, desde la academia, desde el sector público, se traduzcan en historias de éxito como el de la lucha contra la desnutrición crónica infantil? Entonces, quisiera preguntarles, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo replicamos las cosas que ya sabemos para lograr una solución integral? Quisiera preguntarle a Vilia primero, ¿cómo hacemos para que el movimiento de ollas se convierta en un aliado que hace más, que puede dar más? Sí, mira, actualmente dentro de Lima Metropolitana hay 3.500 ollas comunes. Nosotros hemos recuperado 61 toneladas de alimento, hemos comprado 50 toneladas de pescado del programa Comer Pescado. Lo que nosotros pedimos hoy en día es que el Estado dé un presupuesto digno para que esas personas puedan alimentarse y tengan alimentos de calidad.
Lo que hemos venido trabajando en recuperación de alimentos, recuperamos los alimentos una vez por semana. Y desde ustedes, señores empresarios, necesitamos movilidades porque a veces nos generan gastos para llevar desde el distrito de Santa Anita hasta San Juan del Lurigancho y otros distritos. Ya venimos realizando. Lo que queremos también en la compra de pescado llega una vez al mes a nuestros asentamientos humanos. A veces falta la movilidad para que esos pescados puedan llegar hasta nuestros asentamientos humanos cerca a las ollas comunes. Lo que nosotros necesitamos es que lleguen más pescados a los asentamientos humanos y puedan tener, el pescado es el alimento fundamental para que esos niños y adultos se puedan alimentar. Estamos generando nuestros huertos. A partir de ustedes, señores empresarios, queremos generar más huertos en todas las ollas comunes y podamos tener nuestros propios alimentos, que haya una ordenanza de agricultura urbana para que más huertos puedan replicarse dentro de las comunidades. Lo que venimos haciendo ahora, que haya ferias para que nosotros, nuestros productos podamos vender. En la olla común se cocina, pero no hay ningún pago. Al generar esas ferias, nosotros tendríamos que generar nuestros ingresos para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar la educación de nuestros niños. Lo que pedimos es avanzar lo que nosotros desde el 2020 hemos venido haciendo, y también hacia el Estado lo que hemos dicho es: mira, nosotros hemos firmado convenio con el Ministerio de la Mujer para que las mujeres sean mentoras, para que acompañen a hacer las denuncias. En esta pandemia las mujeres han estado cerradas con sus propios agresores. Ha habido tanta violencia, tanto machismo. Hemos firmado convenio con el Ministerio de Trabajo para que esas mujeres puedan capacitarse. Desde ustedes, señores empresarios, queremos generar trabajo para esas mujeres. No queremos que nos regalen nada, no hemos pedido. Nosotros siempre estamos trabajando, a pesar que vivimos en la punta de los cerros, que no tenemos acceso a agua. No estamos en la punta de los cerros porque queremos. Es nuestra única oportunidad de tener una vivienda. Pero desde las ollas comunes estamos velando por la salud, que va conjuntamente con la alimentación y la educación de la mano para esos niños. No son el futuro, estamos pensando en este presente. Si hoy en día alimentamos a estos niños, tendremos un futuro presidente, tenemos un futuro doctor, tendremos un futuro ingeniero, que seguro que nosotros que estamos acá en algún momento nos van a atender en una clínica. Pensando en ellos, hoy en día estas ollas comunes son la única alimento tal vez para muchos niños y para muchos ancianos. Nosotros lo que queremos desde estas organizaciones es hacer un trabajo en conjunto, y también le pedimos al presidente un presupuesto para el 2023 para complementar lo que venimos haciendo. Eso es lo que estamos nosotros hoy sentados acá, en nombre de todas las ollas comunes y los compañeros aliados que hemos venido trabajando con Programa Mundial de Alimentos, con Vasco y con todo. Y nosotros mismos nos hemos capacitado en nutrición para trabajar muchos niños con anemia, con tuberculosis. Nosotros mismos hemos pedido capacitarnos al programa Comer Pescado para que el alimento salga complementario. Hemos aprendido a hacer variedades de comida nosotros, desde el pescado, pachamanca de pescado, que imaginariamente quién iba a pensar. Hemos vendido, hemos hecho nuestra primera feria, pero necesitamos replicar esas ferias, no que se quede en una sola feria, para que así juntos podamos salir adelante. Vivimos en un país rico, como empresarios, con un ambiente que da de todo para poder alimentarnos. Lo que queremos nosotros es complementar todo eso y que no haya personas muriéndose de hambre, ni adultos mayores muriéndose con anemia. Eso es lo que hemos visto, y en carne propia hemos tenido que enterrar a nuestros muertos con mucha pena, y por eso estoy acá, señores empresarios. Muchas gracias. Claramente la red de ollas comunes, junto con otras redes de población organizada que hay en el Perú, agentes comunitarios, comedores, redes de jóvenes, vimos ayer la fuerza de los jóvenes, podemos hacer enormes transformaciones, pero si esperamos que las hagan solos,
vamos a demorar mucho, vamos a equivocarnos mucho y no vamos a lograr realmente este alcance para todos que necesitamos. Vasco, ¿qué hacemos desde el sector privado para lograr este efecto más sinérgico, replicar, aprender, avanzar más rápido? Yo hablé del terremoto del 2007 y cómo eso movilizó, al menos a mí me movilizó la acción. Yo creo que lo que venimos viviendo los últimos meses es de alguna manera un terremoto alimentario. Ustedes imaginan lo que es que 4 millones, 5 millones de personas no sepan qué van a comer y tienen que recurrir a una olla o a una iglesia, o que 50% de la población no sepa si que tenga inseguridad alimentaria, es una situación de terror. Y si esto no nos moviliza la acción, ¿qué lo va a hacer? Pero también quiero decir que esto no es un problema en donde no se sepa qué hacer. Es un problema gravísimo. Pero número 2, es un problema en el que hay una ruta clara. No hay que inventar la rueda, no hay que, siempre hay que innovar, pero no hay que pensar de cero qué es lo que se tiene que hacer. Hay una ruta y varios países ya lo han pasado, sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero ese trabajo es difícil y se requiere muchísima coordinación. Por eso me inspira mucho lo que comenta Vilia, porque debe ser un mensaje para ver cómo nosotros mismos, entre el grupo de empresarios, no hemos logrado unirnos en muchos aspectos. Es el momento de tomar este terremoto para realmente dejar detrás los egos. Mi proyecto es el mejor, mi programa es el mejor, el mío es el más importante, el mío es el que va a resolver el problema, y buscar sinergias, buscar encuentros, buscar cómo juntos tenemos una visión común de cómo lo vamos a resolver, y por juntos me refiero empresarios, el Estado, las asociaciones civiles, nosotros como país. Son nuestros hijos los que tenemos que sacar adelante y no podemos estar esperando a que venga un papá gobierno y resuelva el problema. No lo va a hacer. Así que más vale que nos pongamos las pilas, nos juntemos, conectemos y lo hagamos. Les doy solo un ejemplo. Cuando hemos estado coordinando esta conversación, solamente de sentarnos a conversar y conocernos, ya comenzaron a surgir soluciones. Avilia comenta que había recibido una donación, pero no tenía cómo hacerla llegar a la olla. Y Aníbal le dice, oye, pero en el Programa Mundial de Alimentos tenemos un presupuesto justo para eso. Y le mandaron el camión. Y solamente sentarnos a la mesa ya comienza a hablar un tema común, ya comenzamos a resolver los problemas. Entonces, ¿cómo escalamos estas soluciones que ya existen? Dejando el ego detrás, reconociendo que estamos con un problema de todos. Además, es un problema de los muchos que tiene el país, es un problema que está a la mano resolverlo. No está tan lejos, es un problema resolvible. Podemos tomarlo como un primer ejemplo en donde la sociedad civil en su conjunto se puso de pie y lo resolvió. Y luego el Estado nos va a tener que acompañar, no le va a quedar de otra. Así que quizá es una nueva modalidad, un poco como lo planteó Fernando Correa ayer. Aníbal, ¿cómo replicamos el ejemplo de la lucha contra la desnutrición crónica infantil? ¿Cómo logramos sembrar de nuevo esa oportunidad de trabajar juntos, sostenidamente en el tiempo, y lograr institucionalizar un conjunto de acciones que logran resultados? Lo importante es definir los roles que cada uno tiene y de esa manera cada uno contribuye con lo que más sabe hacer y con lo que puede, digamos, ayudar a que todos juntos vayamos hacia un objetivo común. En el caso de las alianzas público-privadas, definitivamente, si queremos que sean sostenibles, por ejemplo, lo que está reclamando Avilia, es que se necesita luego, necesitamos el apoyo, pero hay una sostenibilidad que ellos mismos están generando, pero igual no es suficiente el esfuerzo aislado. Entonces, se necesita instituciones que conecten, construir estos puentes, esta confianza entre el sector público, el sector privado y también las iniciativas ciudadanas. Ese trabajo, tiene que haber instituciones, tiene que haber un espacio para poder lograr ese intercambio de información, de cómo se hacen las cosas, para que luego este aprendizaje se pueda reproducir. Pero no es suficiente, porque la alianza público-privada, que es clave para la sostenibilidad, ¿no? Porque estas iniciativas, finalmente, luego el Estado tendría que financiarlas, como lo que está pidiendo Avilia, pero para que eso ocurra, para que estas iniciativas se conviertan en política pública, hay un proceso que alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que trabajar en eso. Estas iniciativas, y para eso está Naciones Unidas, por ejemplo. Naciones Unidas tiene ese rol de conectar
estas iniciativas, el sector privado, para que se escalen a política pública. Y trabajar con el gobierno también tiene sus propias reglas. Y se necesitan procedimientos que permitan el acercamiento entre el sector público y el sector privado. Y hay iniciativas como las obras por impuestos. O sea, este procedimiento que permite que además el reglamento que se ha actualizado hace poco, permite ya no solamente en inversiones, como a pesar de eso ya se podía hacer con ese marco normativo y Nestlé probó que podía utilizar obras por impuestos para hacer un programa de nutrición. Pero también ahora ya explícitamente se añade que se puede hacer obras por impuestos para operación, para mantenimiento, para investigación y para poder justamente hacer estos proyectos que dan evidencia y que luego va a permitir escalar a política pública. Ese rol de la academia, ese rol de Naciones Unidas, ese es el que nosotros sumamos ahora. Y por ejemplo, Avilia, justamente tenemos también la posibilidad de movilizarnos de la cooperación internacional. Como saben, el Perú, por ser un país de renta media, la cooperación se alejó. Pero a raíz de este problema, de esta emergencia otra vez, USAID comenzó a traer recursos y realizó importantes donaciones y justamente para poder hacer un sistema logístico que estaba haciendo falta. Y estamos apoyando el rescate de alimentos del sector privado de las ollas comunes para conectar esto. Y entonces ahora eso hay que escalarlo. Un programa logístico de las municipalidades y entonces estamos en ese camino. Entonces la tarea justamente está en que cada uno suma desde su rol. Pero necesitamos esos espacios y por eso felicitamos a CADE realmente por esta iniciativa. Y que creo que estamos empezando, lo que se hizo hace un tiempo para desnutrición crónica, estamos empezando a enfrentar este problema en condiciones difíciles, siempre lo han sido, pero ahí estamos todos porque creemos y creemos en este país. Sin duda, y porque la solución existe, ¿no? Sabemos que lo podemos hacer y hoy día sabemos cuál es la ruta, ¿no? Yo creo que el éxito del Perú en lucha contra la desnutrición crónica infantil nos ha demostrado cuáles van a ser los problemas para coordinar, para institucionalizar, para generar herramientas desde el aparato público, pero si no comenzamos conversando, poniéndonos de acuerdo, difícilmente lograremos. Tenemos poquísimo tiempo y antes de que cerremos este panel, quiero darle a cada uno de ustedes 2 minutos para que nos digan qué hacemos ahora. Aníbal. Sí, bueno, primero tenemos oportunidades también que ya están en camino. Ya tenemos ya no solamente un problema de acceso a los alimentos, sino también a la producción de alimentos. Y en este sentido la agricultura familiar es un punto clave. Entonces hay una oportunidad. Tenemos la ley de compras estatales que permite que el 30% del presupuesto que tienen los programas sociales ahora lo compren a la agricultura familiar. Pero eso no es algo automático. Se necesita justamente conectar la experiencia que tiene el sector privado en cómo lograr que estos productos puedan llegar a ser inocuos y puedan venderse. Entonces, esa tarea en este momento ya hay una oportunidad y creo que tenemos un trabajo ya inmediato por hacer, apoyar a la agricultura familiar, a mejorar sus capacidades para que pueda cumplirse esta norma, que es muchos recursos que ya se tienen presupuestos anuales y creo que es una cosa que ya se puede comenzar ya mismo, ¿no? Sin duda, recordemos que 56% de todos los alimentos que consumimos los peruanos son producidos por agricultores familiares. Agricultores familiares que están 9 de cada 10 enfrenta alguna forma de pobreza monetaria o multidimensional. En ellos reside nuestro potencial de producción de alimentos y no los estamos ayudando suficiente, sin duda. Avilia, ¿qué hacemos mañana? Sí, hay una deuda ética alimentaria. Lo que nosotros pedimos desde las ollas comunes es que se genere una mesa de trabajo entre los empresarios, que empujemos lo que ya venimos haciendo, pero también desde ustedes, lo que ustedes piensan hacer con nosotros en esa mesa de trabajo, podamos empujar todos, señores empresarios. Nosotros tenemos mano de obra, necesitamos trabajar para construir desde el 2020 lo que se ha empezado a hacer. Las ollas comunes no existen hoy, han existido siempre, pero organizadas hemos podido construir, capacitar, organizarnos y que también los empresarios que han empezado a donar alimentos, en esa mesa de trabajo pueda llegar a muchas ollas, porque han canalizado la entrega de alimentos, pero ha llegado a ciertas ollas.
Conjuntamente, lo que hoy yo pido a ustedes, señores empresarios, es generar una mesa de trabajo y podamos juntamente ayudarnos y construir no un cambio, sino hacer que este país, en plena pandemia, nosotros nos hayamos podido juntar todos y podamos avanzar juntos. La alimentación es un derecho y por eso, cuando empezó la pandemia, nosotros nos hemos organizado. Es lo que yo pido a ustedes, señores empresarios. Vasco, ¿qué dicen los empresarios? Al parecer estamos muy coordinados. Y en este minuto que me queda, yo quiero simbólicamente ponerme de pie. Y quiero hacer desde acá un llamado a decir, el momento es ahora. El momento es ahora de juntarnos, a hacer lo que hace 15 años ya se hizo y se hizo bien. Se juntaron un grupo de organizaciones a hacer un plan común. Y en 7 años lograron ser un ejemplo global. En todo el planeta se habla del ejemplo de Perú, de la lucha contra la malnutrición infantil. Y se resolvió ese problema grandemente, en gran medida. Hoy tenemos una tremenda oportunidad y ojalá nos acordemos de acá a unos años que la pandemia trajo esta unión. Y lo que yo quiero invocar es, por favor la consola si pueden subir el QR, para que esto no quede solamente en palabras. Si somos empresarios tenemos que pasar a la acción. Este QR simplemente es una lista de si tienes una iniciativa de lucha contra la malnutrición, si tienes una iniciativa de lucha contra la anemia, regístrate en esta lista. En las próximas 2 semanas vamos a estar convocando a una mesa de acción para trabajar en este tema, para trabajar coordinadamente, para dejar los egos y decir qué hacemos juntos. ¿Qué hacemos juntos para sacar este problema común adelante? Espero que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Solo para cerrar esta mesa, además de invitarlos a que se inscriban en la lista, porque no solamente queremos convocarlos y comenzar a trabajar, sino queremos echarnos a andar en esta tarea y no dejar solas a las organizaciones como la de Abilia, no limitarnos a que hayan donaciones de alimentos o que los ayudemos con una parte de su proceso logístico, sino ayudar a que se consoliden, a que se capaciten, a que se refuercen, a que crezcan y que podamos poner al servicio de la política pública todo aquello que ustedes mismos ya han desarrollado y que seamos un frente que logre exigirle a la política pública, incluso con las debilidades que hay en el aparato público hoy día, que se compre el pleito, que esté con nosotros y que tomemos acción. Como decía Felipe ayer en su discurso, esto no puede esperar, esto es urgente. Esto no puede esperar al próximo gobierno, esto no puede esperar a que el próximo año les rindamos cuenta de si logramos conversar. Esto tiene que comenzar hoy día. Realmente que haya un país donde 1/3 de las personas tienen que estar comiendo menos porque no tienen trabajo, porque no tienen suficientes ingresos o porque los precios de los alimentos han subido demasiado, es inaceptable en un país que tiene recursos, que tiene capital humano, que tiene empresarios como ustedes haciendo cosas. Entonces, les pido que se sumen a esta lista, los convocaremos, lograremos hacer el inicio de este cambio y ojalá en 8 o 9 años seamos un nuevo ejemplo de cómo logramos enfrentar la crisis alimentaria, probablemente la mayor crisis alimentaria de los últimos 100 años en el Perú, sin duda. Así que muchísimas gracias. Pasó un poco rápido el QR, así que quizás lo subimos en la lista de documentos del app. Sí, lo vamos a poner en el app de CADE para que quienes quieran puedan inscribirse y nos comunicaremos con ustedes, sin duda. Así que muchísimas gracias y sentido de urgencia con este enorme tema. Sí. Muchísimas gracias a Carolina Trivelli, a Livia Ramos, a Vasco Macías y a Aníbal Velázquez por este compromiso, por este llamado a la acción. Esperamos un momento para el registro. Y les agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes por este panel.
Es importantísimo escuchar el llamado a generar estos espacios y cada uno de nosotros contribuir a esta conversación, a esta discusión, a sumar cada una de nuestras iniciativas, la experiencia de cada uno de nosotros. La mayoría de empresas tiene iniciativas que puede compartir con otros y, como se comentaba muy bien en el panel, la importancia de poder escalar, sistematizar lo que ya hemos aprendido, lo que ya sabemos cómo hacer y escalarlo a políticas públicas para que pueda tener un impacto importante en el país en un frente tan fundamental como el de la alimentación. No hay nada que se pueda hacer si uno no está bien alimentado, uno no puede estudiar, no puede trabajar y esto es, como se dice, completamente urgente. Y en la siguiente sesión vamos a presentar los retos y soluciones desde la acción ciudadana, tanto empresarial como de la sociedad civil, para generar bienestar frente a un Estado debilitado. La siguiente sesión está titulada ¿Cómo evitar el desmantelamiento del Estado? Invitamos al escenario a Yaneri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, a Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Vidensa Instituto, y como conductor de la sesión a David Reyes, director periodístico de El Diario Gestión. Adelante, David. Muy buenas tardes a todos. Un gusto reencontrarnos físicamente aquí, para lo bueno y para lo malo. Hay un poco de lo malo aquí, lamentablemente. Hay una amenaza consistente y clara a la meritocracia en el Estado. La vivimos desde el inicio del gobierno con la designación de funcionarios que no cumplen con las capacidades que les exigen sus posiciones. Y con la amenaza que se ha hecho cada vez más evidente a la reforma del servicio civil. Es por eso que estamos aquí. Vamos a buscar en esta conversación algunas soluciones. Vamos a mirar lo que se ha hecho bien y lo que debemos seguir haciendo en ese mismo camino, en un contexto sin duda adverso, porque esas amenazas las hemos ido palpando con la conformación de comisiones que tienen un objetivo de básicamente acabar con lo que hoy conocemos como servir, ¿no? Y que ha servido en los últimos tiempos, con ejemplos súper claros, para evitar que algunas de esas personas que no cumplen con las capacidades para ocupar sus posiciones se vean obligadas a dejar sus cargos. Nos acompaña, ya lo decía Alejandra, Yaneri Boyer, que es la presidenta justamente de Servir, y Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director ejecutivo de Vidensa Instituto. Así que quiero empezar dándole la palabra a Luis Miguel para que nos ponga un poco en contexto por qué nos importa esto aquí, en una sala empresarial, por qué estamos debatiendo aquí el servicio civil, cuál es la relevancia del Estado y de los funcionarios que lo operan para nosotros, y sobre todo de qué manera esto puede generar un riesgo social relevante que va a afectar nuestros negocios, nuestras operaciones, y que no va a permitir que se le brinde el servicio que todos deseamos a la ciudadanía. Adelante, Luis Miguel. Muchas gracias, David. Un gusto poder estar con ustedes. El solo hecho de tener una sesión que se llame como se llama esto creo que es bastante diciente, ¿no? Cómo evitar el desmantelamiento del Estado, creo que ya eso dice mucho. Y para dar un contexto de lo que ha dicho David y lo que hemos venido discutiendo estos 2 días acá en CADE, el hecho que el Estado no llegue y el hecho que hay un riesgo muy, muy serio de contrarreforma, una reforma que no ha llegado del todo, pero que es fundamental, tiene implicancias sociales y económicas muy serias. Y voy a hablarles de 3 que yo creo que son fundamentales. La primera
es que estamos como en una paradoja. El Estado no ha cumplido con su misión básica, según el artículo 58 de la Constitución, que establece claramente su función respecto a la salud, a la educación, a la seguridad, a la provisión de infraestructura en los 3 niveles de gobierno. Y esto, la paradoja está, no se cumple con esta función mínima y se insiste en más Estado y se insiste en buscar panaceas. Yo creo que ese es un tema que es crucial entender por qué esto no está ocurriendo, por qué el Estado es incapaz de proveer esos servicios que la población demanda. Y explica esa desafección que hay de la sociedad. Lo segundo, que creo que es importante, y se hablaba de la informalidad y del exceso de informalidad que hay en el país y del avance de las actividades ilícitas, también tiene que ver con el hecho de que el Estado no funciona y no da servicios de calidad. Una decisión racional quizás para muchos es ¿por qué voy a pagar yo la contribución social, someterme al escrutinio de los fiscalizadores si no tengo ningún tipo de contraprestación del Estado? Entonces es una decisión capaz normal y racional para muchos, decir yo me mantengo de una manera informal, al margen de la legalidad, y eso tiene que ver con esta incapacidad. Y lo tercero, y de hecho ha sido mencionado mucho, es que estamos desaprovechando ventanas de oportunidad que se están cerrando. Y acá hablar de una cosa que es muy puntual, la falta de Estado y la gente, las personas hacen el Estado, se ve claramente en esta reducción del crecimiento que hemos tenido en el país, que se debe principalmente a la paralización de importantes proyectos mineros. ¿Por qué se paraliza el proyecto de Las Bambas? De los últimos 5 años, 1 año paralizado. Es porque hay una ausencia de Estado. Hay una ausencia de transformar la riqueza en beneficios para la población. Y esto, digamos, las normas sirven para algo, pero es los funcionarios públicos que tienen esa labor de transformar los recursos públicos en beneficios y en bienestar para la población. Entonces acá el tema de la meritocracia, de tener un aparato público que funcione, que sea transparente, que sea probo, es fundamental para justamente evitar ese desmantelamiento que tanto tememos. Paro ahí, David, para la siguiente ronda. Sí, Yanegri escribía hace poco en un artículo que necesitamos, y la cito, velar por el mérito y la idoneidad y promover la integridad de los servidores públicos para evitar esas ausencias que menciona Luis Miguel, además de atraer y retener talento hoy, y ya lo vamos a conversar, en fuga. Y evaluar también a ese talento en base a metas claras y empezar a avanzar como país. Por supuesto, hay una institución que es Servir, que está a cargo de velar porque todo aquello ocurra. Y ahí, Yanegri, lo que quisiera es que de cara a la audiencia nos cuentes cuál es la necesidad, por qué debemos preservar la autonomía de Servir y sobre todo la importancia institucional que la institución tiene. Gracias, David. Hola a todos, todas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en este espacio. Creo que voy a contestarte con 2 puntos a tratar. Lo primero, quizá preguntarles, ¿cuántos de ustedes han intentado obtener un pasaporte en los últimos meses? Muchos. Veo varias manos levantadas. Y creo que la pregunta de fondo es, ¿cómo hemos pasado de obtener un pasaporte con un clic de distancia en 24, 48 horas a tenerlo casi, bueno, no a tenerlo, a tener una cita para obtenerlo en varios meses? Entonces, lo que tenemos que comprender como punto de partida, creo, es que detrás de las instituciones públicas hay personas, ¿no? Son personas y son servidores públicos los que están a cargo de que el agua llegue a los centros poblados, de que tengamos pasaportes oportunos, de que podamos inscribir en los registros a nuestros hijos, de que nuestros jóvenes tengan oportunidades laborales, de que la URIA se compre pronto y oportunamente,
de que se puedan cumplir los planes de reactivación económica. Son las personas las que están detrás. Y a Servir lo que nos toca es poder hacer que el Estado cuente con las mejores personas, que sean íntegras, que sean idóneas, que estén en condiciones de prestar estos servicios que todos esperamos. Quiero compartirles que en el 2020 hicimos un estudio, un diagnóstico de conocimientos al sistema de inversión pública y evaluamos a los que hacen proyectos, los que los planifican, los que hacen los expedientes técnicos y los que ejecutan proyectos. Encontramos que el 55% de las personas a nivel nacional, estamos hablando casi de 8.900 operadores evaluados, tenían un puntaje entre 0 y 50 de 100. 33% entre 50 y 70. Entonces estamos hablando que aproximadamente el 90% de las personas que hacen inversión pública en este país, en el sector público, necesitan fortalecer capacidades. ¿Qué hace Servir? Servir ayuda a las entidades a reclutar gerentes idóneos, a veces no nos lo piden, claro está, porque es voluntario. También contribuimos con gerentes públicos, conectamos a la Escuela Nacional de Administración Pública con los servidores públicos y supervisamos. Hemos trabajado un operativo de idoneidad inédito, creo que es la primera vez que desde Servir se promueve la evaluación de 1.542 cargos públicos y en los 3 niveles de gobierno, hemos ido a las 25 regiones y lo interesante es que a la fecha se han desvinculado 220 personas, 200 entre directivos y funcionarios y además que nos están haciendo caso y entre ellos habían 6 viceministros y 3 secretarios generales. Entonces, cabe decir que Servir sigue trabajando para poder preservar la idoneidad y creo que con esto voy cerrando mi intervención para poder identificar la importancia de una institución autónoma, técnica, independiente, que cuente con los recursos suficientes para seguir haciendo su trabajo, para poder seguir no solo promoviendo, sino defendiendo idoneidad en el Estado. Ha habido avances, sin duda, en estos años en la reforma del servicio civil y creo que es bueno también empezar a reconocerlos ahora para poder seguir tomando acción hacia adelante a pesar de las circunstancias particulares del gobierno que nos toca. Y hay algunos retos. Yo creo que Luis Miguel nos puede ayudar a dilucidarlos. En un contexto en el que ocurren 2 situaciones. La primera, una salida de funcionarios que son capaces, pero que ante las circunstancias deciden dejar de formar parte del Estado. Y por otro lado, un escenario de desincentivos para la acción, porque también aquellos funcionarios capaces también tienen ciertos temores fundados en firmar y en tomar acción en el Estado y quizás hay que allí desenredar algunos puntos. Gracias, David. A ver, cuatro ideas fuerza que creo que son fundamentales. En el país se ha avanzado muchísimo, falta mucho por hacer, pero algo que está en riesgo es Servir, es la política de meritocracia, es ese consenso que no existe porque no hay un doliente, no hay un champion que se compre el pleito en algo tan importante que es que asegurar la mejor dotación de servidores públicos en servicio a los ciudadanos. Entonces yo creo que ese es un tema crucial, que haya, digamos, la conciencia de la importancia, así como ustedes, empresarios, valoran obviamente el capital humano que trabaja en sus empresas, en sus emprendimientos, lo mismo pasa por el Estado. Acá hace falta un doliente. Lo segundo es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Cuando se lanzó esta reforma, ya hace 9 años, se planteó una reorganización dentro del Estado para definir cuál era la dotación de servidores públicos que era la más idónea para cumplir los objetivos. Pero acá, digamos, comenzó a caer en la escala de prioridades y una reforma que comenzó, digamos, bien intencionada, se fue diluyendo en el tiempo, como pasa mucho en este país. Se aprueba la norma y al final la implementación
es lo que hace falta. Entonces, acá es invitar a servir, a tomar, digamos, esta oportunidad para relanzar una reforma que es absolutamente necesaria. Lo tercero es que mucho se habla de obras por impuestos, se habla de gobierno a gobierno como sustitutos a estos problemas que Yanneire mencionaba respecto al sistema de inversión pública. Pero incluso en obras por impuestos, incluso en los mecanismos de gobierno a gobierno, se requieren contrapartes públicas. Muchas veces hay una reticencia del sector privado de entrar en obras por impuestos porque finalmente del otro lado no hay una contraparte idónea que permita acabar un proyecto. Y hay temas reputacionales ahí. Nuevamente, el servidor público y la contraparte es absolutamente necesario, y esto tomando en cuenta que estamos a vísperas de una renovación de 1.900 alcaldes, sus equipos, y 25 gobernadores regionales nuevos. Entonces yo creo que es fundamental no olvidarnos que estos atajos a la ley de compras del Estado que han constituido estos mecanismos también requiere de fortalecer las capacidades técnicas. Y lo último es lo que mencionaba David. Y hay un artículo muy bueno de Diego Macera que publicó hace un par de días en El Comercio, que es la importancia de los incentivos. No solamente los incentivos de la meritocracia, la evaluación, la remuneración, no imponer, digamos, topes populistas y que desalientan la entrada de personas idóneas al Estado, sino aquellos incentivos que el control interno establece. Tiene un propósito de control interno, ciertamente, pero a veces, lamentablemente, lo que ocurre es lo que ha dicho David. La mejor acción es la inacción cuando se trata de desempeñar un cargo y ejercer algo de discrecionalidad en el Estado. Y eso explica una parálisis en la cual estamos viendo. Entonces, reformar el set de incentivos es fundamental para tener un servicio civil que funcione y que sea en función de las prioridades de los ciudadanos. Ayer en esa línea justamente el ministro de Economía, Kurt Burneo, hablaba de la necesidad de un acompañamiento técnico para justamente hacer posible esa inversión privada, ¿no? Y naturalmente, y lo conversábamos en la previa, bueno, un acompañamiento técnico justamente necesita de técnicos capaces. El escenario que se nos viene también es que tenemos nuevas autoridades regionales y, como siempre ocurre, viene un año en el que hay cierta parálisis de la inversión pública justamente porque esas autoridades empiezan a recién acomodarse, ¿no? Entonces, siempre hay como un bajón en el nivel de inversión pública en el año siguiente a la elección. Allí servir también se torna, Yanneire, fundamental porque trabaja en la capacitación también de esas autoridades regionales. ¿De qué manera tú ves que aporta servir para ello y sobre todo también para que evitar una incapacidad que se termina traduciendo muchas veces en corrupción? Gracias, David, por la pregunta, pero primero voy a chapar la flor que me ha lanzado Miguel cuando habló de reforma y dijo que hay un llamado a la acción. Les comparto que inicié esta gestión en enero del año pasado y desde el primer momento buscamos tener una estrategia para impulsarlo. El gobierno pasado nos apoyó, empezamos, simplificamos y nos dimos cuenta que eso no era suficiente, que se tenía que redefinir la operativa del tránsito, es decir, cómo las entidades entran, cómo se convocan nuevas personas al régimen del servicio civil, a la reforma del servicio civil. Entonces, hoy tenemos lista ya una estrategia, ¿no?, de redefinición de la reforma que sea obligatoria, que sea masiva, que es sostenible y sobre todo responsable fiscalmente, que ya hemos venido presentando al MEF y que consideramos que ellos la van a apoyar porque es lo que corresponde, teniendo en cuenta que estamos hablando de la política de Estado más importante de los últimos 30 años, que no empezó en el 2013 cuando se publicó la ley, sino incluso, y quiero aprovechar en saludar a Nuria Sparch, que está aquí en primerísima fila,
que empezó incluso con los inicios del Servir, ¿no? Cuando ella puso los primeros hitos, nosotros hemos ido trabajando a continuación. Entonces estamos hablando que la última carrera administrativa que ya no funciona es de hace 40 años, de 1984. Entonces la reforma necesita contar con carrera. Entonces, eso en primer lugar. Lo segundo, cuando hablabas de los gobiernos regionales y locales, qué bueno que lo preguntas porque hemos venido trabajando un programa de inducción, de capacitación de la mano con PCM y a partir del 15 de noviembre vamos a desplegarnos a 18 sedes en distintas regiones para poder compartir con los nuevos alcaldes, las nuevas autoridades municipales, 1.890 autoridades municipales y a los 25 gobiernos regionales, para ayudarles a comprender qué es lo que se espera de ellos en los 6 primeros meses de gobierno. Además, a poder ayudarles a proyectar una ejecución responsable de presupuesto, cómo proyectar políticas, cómo proyectar diseños de intervención y sobre todo cómo reclutar a su equipo, porque eso es crucial para que puedan estar en condiciones de dejar un legado. Quiero cerrar pidiéndoles a cada uno de ustedes que por favor nos digan también un poco, nos den una pauta sobre qué hacer. Lo que tienen al frente es una audiencia de empresarios y también de empresarios ciudadanos. Entonces, ¿qué nos toca hacer a la ciudadanía y al empresariado para justamente evitar que todo este avance en una reforma finalmente se acabe o se vea obstaculizada cada vez más por un gobierno de turno? A ver, yo creo que hay dos cosas y hay un llamado al gobierno también. Lo primero es que a mí me emocionó mucho, como a muchos de ustedes, escuchar a los jóvenes del CADE de ayer. Y en particular escuché a Antonella Romero, a la educadora de ICA, que me parece fundamental el rol que Antonella ha jugado y cómo quisiéramos tener más Antonellas en el Estado. ¿Y a qué viene este comentario? Es que no podemos caer tampoco en estigmatizar a la función pública. Hay muchísimos trabajadores, servidores públicos que trabajan, que se queman las pestañas y que están tratando de mantener el buque a flote. Y que tenemos que alzar la voz y no poner a todos en un mismo saco. Creo que es un mensaje muy fuerte y justamente el testimonio de Antonella es fundamental que eso lo preservemos y que tengamos a la mejor gente sirviendo a nuestro país. Lo segundo es que creo que hay mucho espacio para ampliar la colaboración empresarial, especialmente en regiones donde el problema de capacidades es mucho más álgido. En muchos sitios no hay cámaras de comercio, no hay contrapartes y ahí quizás la empresa puede extender su esfuerzo en esta noción de valor compartido y trabajar para crear y apuntalar las capacidades de la gente que está ahí potencialmente sirviendo al Estado a futuro. Y lo tercero es que acá el tema central se reduce a cómo recuperar la confianza, que es uno de los pilares del plan de impulso económico que el gobierno ha relanzado a cabo de 2 meses. Yo les confieso, si es que el Ministerio de Economía y Finanzas se compara el pleito de defender con uñas y dientes a Servir, a lo que esto significa, creo que eso definitivamente comenzaría a mover la aguja, de preservar la institucionalidad y un Estado eficiente y probo y absolutamente indispensable para progresar. Entonces, ojalá, no sé si me haga caso, ni mucho menos, pero creo que señales claras de comprarse el pleito en esta reforma, en preservar a Servir y que no caiga capturada por intereses subalternos, es absolutamente necesario. Yaneiri, por favor. Creo que para empezar, podemos coincidir ustedes, nosotros, bueno, digo ustedes y nosotros, yo creo que más bien tenemos una visión compartida. Escuchaba a Carolina en el panel anterior y su emoción, ella siendo servidora pública, ahora en el sector privado, y su emoción por la importancia de unirnos para poder combatir el hambre.
ahora, ya. Creo que tener una visión compartida de país puede lograr ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de emociones de todos y cada uno de nosotros frente a ello. 3 aspectos que quiero compartir con ustedes. El primero, el tema de fortalecimiento de capacidades. Yo diría en este momento ya, ¿quiénes nos podemos comprometer para que podamos coadyuvar a que los gerentes públicos sean mejores gerentes? Es decir, gerentes de sus espacios, de sus empresas, que puedan compartir experiencias con los gerentes públicos que tenemos en el Estado, que puedan entenderse, que puedan intercambiar ideas, que sepan cuáles son los valores que están preservando, cuáles son los miedos que se pueden tener en el sector público a tomar decisiones, por qué, ¿no? Y que se pueda tomar lo mejor de cada uno de ellos. En este mismo espacio de fortalecimiento de capacidades, ustedes saben que los recursos son escasos, es importante poder desarrollar programas de pasantías. Y quiero comprometerles a que podamos juntos, los vamos a convocar, para poder trabajar una pasantía de los talentos de las regiones y de los municipios. Tenemos que ser conscientes que hay jóvenes profesionales talentosos también en el territorio que claman por una experiencia, por una oportunidad, y necesitamos hacer esa conexión entre lo público y lo privado. Y lo tercero, estamos trabajando en este punto de capacidades. Estamos trabajando en un programa para inducción a directivos, es decir, este año vamos a trabajar con funcionarios, gobernadores, alcaldes, y el próximo año con sus equipos, por 3 meses para trabajar habilidades blandas, y quiero convocarles, o sea, al final, ¿quién me dice yo?, para poder contar con speakers, mentores, para poder porque estamos apostando por una metodología más interactiva que permita aprender sobre la base de problemas y con mucha práctica. El segundo campo es cómo nos ayudan a construir mejores profesionales. Aquí las universidades privadas también tienen una gran responsabilidad de poder construir profesionales probos, éticos, no solamente bien formados, y que podamos co-crear, llamado a la acción, con la Escuela Nacional de Administración Pública, asignaturas sobre dilemas éticos, asignaturas que conecten problemas sociales con gestión pública real con la academia. Y el tercero tiene que ver con la importancia de la sensibilidad con el territorio. ¿Cómo se digiere esto? Si me permiten, les puedo compartir, les contaba una experiencia. Vinieron a visitarnos, y con esto voy acabando, lo prometo, un grupo de mujeres de Sicuani, ¿no? De Sicuani y de Cusco, ¿no? Con el alcalde y todo el equipo de la municipalidad de Sicuani, ¿no? Y nos dijeron, Presidenta, doctora Boyer, nosotros tenemos un proyecto muy bonito, porque el municipio contrata a esta gran asociación de mujeres para que nos ayuden con la limpieza del distrito, ¿no? Entonces las contratan por 4 meses de forma rotativa, porque con lo que ganan en 4 meses ya les alcanza para todo el año, y reclutamos esencialmente mujeres, madres solteras, madres que han sido violentadas, jefas de hogar que sacan adelante a su familia. Entonces ganamos todos, ¿no? Ellas porque tienen un estímulo económico y nosotros porque el municipio está súper limpio, ¿no? Entonces esa sensibilidad con la problemática del territorio, ya sea que puedan estar en la zona de Las Bambas, Corredor Minero, en Tambopata, en Chancay, donde sea que puedan estar realizando actividad empresarial, es súper importante para también poder conectar las necesidades territoriales con el desarrollo y con la mejora en el servicio público. Y en ese sentido, como ustedes ven, no se trata de defender servir, ¿no? Se trata de defender institucionalidad, se trata de cómo apostamos por los servidores públicos que necesitamos para que los servicios funcionen. Se trata de cómo hacemos juntos un Perú mejor en el que todos querramos seguir trabajando y que nuestros hijos e hijas se sigan desarrollando. Muchísimas gracias. Cierro brevemente con una infidencia. Yanegri me decía que tiene una hija de 4 años y que hace todo el esfuerzo por llegar
a veces antes de las 8 de la noche. Para hacerlo dormir. Para hacerla dormir. Luis Sí. Miguel Castilla decía hace un momento de que hay servidores públicos que se están quemando las pestañas, que son probos y capaces. Y ayer justamente Nuria Sparch, que la mencionaba Yaneiri, decía resistan. Yo quiero pedirle a Yaneiri que resista, porque tiene que hacerlo por nosotros, por el país, por ese Estado que necesita de esta gente capaz. Y quiero pedir un aplauso para ella y para todos los servidores públicos que van en esa línea. Muchísimas gracias. Agradecemos a Yaneiri Boyer, a Luis Miguel Castilla y a David Reyes por esta sesión y los invitamos a un refrigerio de 30 minutos. Retomaremos el programa 5:30 en punto, así que les ruego que estemos unos minutos antes para poder seguir según el programa. Gracias.